Bien, le pido por favor a Lucas Díaz Jesús Eduardo. Sí, Está maestra, por buenos ahí. días. Bueno, adelante con cuestiones de ecología, por favor. ¿Sí se ve? Adelante, ya se ve. Bueno, entonces, estas cuestiones de ecología nos habla sobre las plagas en la humanidad a lo largo de la historia. Sí. Y menciona que los seres humanos desde siempre hemos estado plagados de parásitos. Por ejemplo, durante los primeros 2 millones de años como cazadores y recolectores, los parásitos más molestos eran los nemátodos macroscópicos, como había mencionado en temas pasados. Y los parásitos microscópicos que eh, son una alta tasa de transmisión eh, y que no inducían inmunidad, lograban sobrevivir en, es que la unidad hizo la transición a la agricultura y se formaron aldeas. También se desarrollaron nuevas enfermedades. Por ejemplo, menciona que el sarampión evolucionó del moquillo canino y posteriormente pasó a afectar a las personas. Y como ya existía el mercado y había ya rutas comerciales, las personas comenzaron a trasladarse a otros lugares y así se creaban epidemias que arrasaban ciudades. Y bueno, el libro menciona un ejemplo clásico, dice, de rápida dispersión y transmisión, y que sería la peste negra. Sí. Y que sería la peste negra, que era una enfermedad causada por un bacilo en forma de barra llamado Yersinia pestis, una bacteria cuyo reservorio era el roedor excavador, que se relaciona también con la rata negra de la India, donde se cree que también inició la enfermedad, porque era una rápida, una ágil escaladora y bueno, subía a los barcos y los barcos la transportaban a los puertos de otras ciudades y ahí transmitía la enfermedad a otros roedores locales. Y dice que el principal vector de este bacilo, esta bacteria, era la mosca que abunda en donde se encuentra la rata, Sí. o también la pulga, que transmitían la enfermedad. Ajá. ¿Sí me escucha, Eduardo? Ahí hay un error de Sí, sí, que tipo. transmitían la enfermedad a las personas. Ajá, de Sí, tipografía. No es la mosca. De hecho, el libro dice la mosca, pero así son las pulgas que traen la rata negra. Es el vector. Es error del libro. No, nada más corregir, ¿no? y sí, también me lo pregunté porque no, Sí, sí. la otra bibliografía que consulté no decía nada de moscas, pero bueno, el libro. No, ahí está, tiene la imagen. Son las pulgas, son las que son los vectores de, incluso, perdón por pausarle su participación, por ahí había incluso casos, ¿no? De este brote ya otra vez de esta enfermedad. Por ahí en las noticias hace como 2, 3 meses que en el norte de nuestro país se habían detectado algunos casos sobre esta peste bubónica. Bien, adelante, por favor, disculpe. Sí, ajá. Sí, bueno, entonces el vector sí, sí, son las pulgas que transmiten la enfermedad a las personas, el propio roedor, y de persona a persona se contagia por medio de mucosas que son por la tos La saliva. o la saliva. Bueno, este es el parásito y aquí hasta puse la imagen de una mosca, pero creo que entonces está mal. Esta mal es la pulga, las pulgas. Y bueno, los enfermos morían después de unos días porque presentaban fiebres altas, ganglios linfáticos inflamados
y manchas en la piel color oscuro, que es de donde surge el nombre. Y había imágenes más gráficas, pero pues muchos estamos desayunando ahorita y mejor un dibujo. Estamos más susceptibles, los bobones ahí, como especie de, ¿qué sería? Chipotes, si podemos hablar así, pero necrosados, sí, así es. A ver, ¿puede hablarnos un poco? Aquí nos relata de cómo se fue, bueno, diezmó la población de Europa. Ah, sí. Bueno, como les mencionaba, el reservorio del bacilo son los roedores excavadores, que de India lo transmitieron por medio de los barcos. La rata se cree que se escondía en las caravanas y lo llevaba a otras ciudades. Y así lo transmitió, por ejemplo, a China. China, sí. Entonces, en 1931 desató una epidemia de peste en China y los ejércitos mongoles portaban la enfermedad consigo a medida que avanzaban al Mediterráneo. Y así pasó. Entonces, nos dice que en el sitio de Cafa, en 1346, en la península de Crimea, el ejército mongol se vio arrasado por la enfermedad y Ujú. decidió retirarse. Se retiró no sin antes hacerles el favor de catapultar los cuerpos de los soldados que habían muerto por la enfermedad dentro de la ciudad que querían tomar. Ajá. Entonces, en esa ciudad, después de todo, se retomó el comercio, las personas continuaron pues, normalmente, se transportaron las ratas a través a Europa, al sur de Europa, y así Ujú. es como llegó a Europa, donde sucedió lo peor, porque en ese tiempo había un cambio de clima, había como una era de frío, por lo que entiendo. Entonces Ujú. los cultivos estaban disminuyendo y la población estaba aumentando, estaba en un periodo de crecimiento poblacional muy grande y entonces nos menciona que a finales de diciembre de 1347 no encontré mapas que explicaran así muy cronológicamente cómo se dispersó, pero Sí, toda Europa. aquí nos dice el libro que a finales de 1347 la enfermedad que llega a Gol se expandió a Italia, el sur de Francia, y para Sí. diciembre de 1348 llegó al sur de Alemania, y en diciembre de 1350 llegó a Escandinavia. Entre 1348 y 1350, un tercio de la población europea, incluyendo aldeas enteras, fueron devastadas por la peste. Y así estuvo la peste presente en la humanidad, porque hasta 1630 y 1720 se dieron casos en Londres y en Marsella. Sí. Y en 1944 también aparecieron algunos brotes, pero los antibióticos ya eran capaces de curar la enfermedad si se detectaba a tiempo. Así es. Y como mencionó, pues incluso el año pasado se estuvieron dando casos, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero sí fue una noticia que había Acá en en Tijuana, Escocia, me parece. sí, en Tijuana. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, el libro Y nos menciona otros ejemplos de enfermedades que fueron traídas al Nuevo Mundo por los colonizadores españoles e ingleses cuando llegaron, por ejemplo, a este territorio de Sudamérica, como el sarampión, el tifus y la viruela. bueno, sí. De hecho, pues ahí, La inmunidad no, a esas enfermedades pues, sí, perdón. De facilitaron la hecho, conquista. la conquista, la viruela sobre todo, ¿no? Fue la que diezmó la población mexica. Muy bien. Háblenos de la gripe española. Eso. Ajá, ¿me escuchan? Bueno, ya se Maestra, ¿sí perdió me la... escucha? Sí, 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 ya regresó. A ver, la gripe española, por favor. Ah, bueno, sí, voy a intentar continuar. Y entonces facilitaron la conquista
en estos territorios, porque la población de indígenas no podía con la enfermedad porque no tenía inmunidad. Y también menciona el libro otros ejemplos más recientes, como por ejemplo la gripe española, que fue una epidemia que sucedió en 1918 aproximadamente y ocasionó igualmente muchas muertes, incluyendo personas en el territorio de los Estados Unidos. Y pues esta parte termina diciéndonos que muchas de las antiguas plagas vacunas, entonces nos habíamos vuelto un poco más resistentes a la enfermedad, pero que estaban surgiendo nuevas enfermedades, como por ejemplo el ébola, y bueno, pues ahorita el COVID. Ajá. Y esto advierte de que las plagas siguen vigentes, Así. advierte de que las plagas siguen vigentes y de que pues pueden mutar, ¿no? Pueden mutar y que había ejemplos, por ejemplo, como el de la tuberculosis, que alguna vez se había dado por erradicada, pero todavía está presente. Así es. Y pues de que todavía existe el riesgo de futuras plagas. ¿Qué hace que haya este rebrote de enfermedades que ya se creían erradicadas? Bien, chicos, ya como conclusión, perdón, no se le escuchó. Para concluir, por favor, Eduardo. Creo que ya no se escucha. A ver, chicos. Aquí Sí, menciona. sí, no, pues para concluir, nos menciona que las nuevas formas de viejas enfermedades, como sí, bueno, ¿me escucha, maestra? Sí, adelante con su noticia, estamos con el noticiero. Se perdió la comunicación, a ver, volvemos. Sí, bueno, como conclusión le decía que las nuevas formas mutantes de viejas enfermedades, como la tuberculosis, o sea, todavía existen plagas que pueden mutar y que posiblemente existan nuevas plagas en el futuro. Y conclusión. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, no nada más. Bien. Al final menciona el incremento de la población mundial y lo estamos viendo por ahí. Pues uno de los países más poblados es China, India, Asia, ¿no? Estados Unidos. Y por ahí estamos nosotros como en 10º lugar. También aquí hace alusión a esto del cambio climático, el movimiento de un continente a otro de las personas y lo pudimos ver y constatar aquí en este eh, proceso que estamos viviendo como especie, ¿no? Con este virus. Ahí pues el contagio se dio por ese movimiento de personas, sobre todo que viajaron a China y de China regresaron a países de origen, ¿no? Y fue ese contagiadero. Y bueno, este movimiento de personas de un continente a otro, movimiento de mercancías de un continente a otro, pues dice, son el medio para la diseminación de estas nuevas enfermedades, ¿no? Bien, gracias. Por ahí habla también del SIDA, del ébola, por aquí. Gracias, Eduardo. A ver, voy a ver si puedo regresar a la presentación. Un tantito, nada como complemento. Ya lo, mi compañero ya lo explicó. A ver, vamos aquí, el ébola, jóvenes. El ébola, por ahí se menciona, ¿no? Son virus nativos de especies silvestres, ¿no? Y este brote de esta epidemia, pues es sobre todo en el continente africano, ¿no? Ahí, porque, bueno, la mayoría de población consume, pues, animales silvestres, ¿no? Que son portadores nativos de estos animalitos y por ahí, ¿por qué quise poner esta imagen, no? Porque por ahí
se hace alusión ahí en todas estas teorías de la conspiración, como así lo mencionan, del COVID que proviene del murciélago, y pues por ahí esta especie ha sido ya satanizada, ¿no? De hecho, pues ya vimos que es una especie muy importante en el proceso de polinización de muchas especies que nos sirven como alimento, ¿no? Pues el ébola es transmitido por estos animalitos que son alimento. Incluso por acá en África comen hasta carne de gorila. Y bueno, son portadores nativos de este virus, ¿no? Enfermedades, pues estamos viviendo ahorita ya esta última ola, que bueno, a ciencia cierta, pues de acuerdo a las noticias, pues todavía no se confirma la letalidad, si es más letal que la que estamos viviendo ahorita, la variante. Y bueno, estos son los casos, creo, el 28 de noviembre, 2.956 casos, 3 casos promedio en nuestro país. Bueno, creo que estamos a la baja, pero con esta variante pues no se sabe, ¿no? SIDA, pues ya hay mucha información de esto. Aquí lo que afecta al portador pues es principalmente que ataca al sistema inmune, que ya vimos un poco, está formado por nuestros glóbulos blancos, no son los que nos defienden de este ataque de virus, bacterias. Y cuando se tiene un sistema inmune debilitado, pues somos, por ahí dicen, no tanto el parásito es el que mata, sino la carga infecciosa, y en este caso pues el sistema inmune muy debilitado, ¿no? Y bueno, un tema muy apasionante, quien le gusta la medicina, pues aquí medicina en cuanto a enfermedades del ser humano, ¿no? Pero si a alguien de ustedes le interesa sobre enfermedades de fauna silvestre, pues ahora que lleven su curso de fauna, ahí verán un poco más de estos temas que pues, son apasionantes, jóvenes, muy interesantes. Conocer esto de plagas y enfermedades, también llevan un curso, me parece que el siguiente semestre, sobre plagas y enfermedades de árboles, ¿no? Y quien le guste fauna silvestre, pues ya sería especializarse en este campo muy diverso, ¿no? Bien, vamos con el perfil de investigadores. Gracias, Eduardo. Axel, si está por ahí. Edwin. Edwin, ¿no está? Bueno, entonces vamos con perfil de investigadores. Por aquí ya lo puse por, como dicen los dichos, por si las faltas. Bien, aquí el perfil de investigadores, pues primero hace una narración de la investigación que llevó a cabo no sé si será biólogo o ecólogo, perdón, John Stashovich. Bueno, disculpen, no sé ruso ni inglés ni, bueno, soy nativa. Habla sobre una relación mutualista que después se traduce en esto que vamos a ver dentro de una comunidad, lo que se denomina una especie clave, ¿no? Tomemos un poco, el mutualismo es cuando ambas especies obtienen un beneficio producto de esa interacción. Y bueno, aquí pues se ha investigado, se ha estudiado la importancia de estas interacciones, sobre todo positivas, y la importancia pues, en una comunidad, ¿no? En definir la estructura de una comunidad. El área de estudio fueron los ecosistemas costeros de aguas poco profundas del sudeste de los Estados Unidos. Aquí pues no son aguas, como diríamos, cálidas, ¿no? Como las que tenemos acá en Pacífico, en el Caribe mexicano, ¿no? Las colonias de corales y algas calcificadas en ecosistemas marinos, sobre todo subtropicales de la región. Aquí es un poco el agua fría.
Son hábitat para especies de invertebrados y vertebrados. En hábitats bien iluminados, los corales y las algas calcificadas, llamadas algas coralinas, se desarrollan con lentitud en relación con las que se desarrollan pues en ecosistemas marinos más cálidos, ¿no? La persistencia de los corales, por aquí como premisa, menciona que la persistencia o la sobrevivencia de estos corales parece estar vinculada con la elevada abundancia de herbívoros que restringen a su vez el crecimiento de las algas marinas que se desarrollan en el coral, ¿no? Pero ahí ya vieron el ejemplo de esta simbiosis, ¿no? Obligada del coral. El coral está formado por el pólipo y que por ahí, recuerdan, es el que es como el carnívoro, ¿no? Obtiene el 10% de la energía a través del zooplancton y otra parte, el 90%, es de las algas que se alojan en el mismo coral y que obtiene ese 90% de energía a través de la fotosíntesis, ¿no? Entonces aquí pues, las algas, pues, los herbívoros son los que mantienen el crecimiento de esta alga para que el coral no se muera, ¿no? La hipótesis que plantea el investigador, el mutualismo, si el mutualismo juega un rol importante en la distribución de estas especies de coral. Aquí los corales pues, ya están asociados a ecosistemas, como su nombre se define, arrecifes de coral, costeros, subtropicales, pero muchos hábitats templados, subárticos, como en este caso, mantienen corales y algunas especies se desarrollan a una temperatura que va a menos 10 grados centígrados o menos, ¿no? Durante algunos meses del año, como es el caso de Oculina arbuscula. El objeto de estudio es este coral, Oculina arbuscula, que crece al norte de las aguas costeras de Carolina del Norte, donde forma pues colonias poco iluminadas, en donde rara vez o nunca vez se observan algas marinas, ¿no? Pero bueno, aquí dentro del coral pues se crecen estas algas. Y bueno, esta especie es la única en la región que cuenta con una morfología ramificada de estructura compleja y dice y es hábitat para más de 300 especies de invertebrados, ¿no? Ahora, la pregunta de investigación, ¿cómo logra esta especie de coral, Oculina arbuscula, en estos ecosistemas de aguas poco profundas y frías, pues sobrevivir, ¿no? La premisa, es que los hábitats bien iluminados, los corales crecen de forma más lenta que las algas marinas, por lo que aparentemente la persistencia en estos arrecifes se relaciona con la abundancia de los herbívoros que evitan que estas algas pues, se desarrollen y ahoguen en última instancia al coral, ¿no? Herbívoros como los erizos, y aquí pues hace hincapié en esta especie de cangrejo que es Mitrax forceps. Bueno, aquí el investigador intuía que el rol del herbívoro clave para estos ecosistemas pues es este cangrejo, ¿no? Se plantea otra hipótesis, si el éxito del coral de Oculina arbuscula en los arrecifes templados se debe a la capacidad de albergar cangrejos herbívoros que están en simbiosis y que a su vez impedían la competencia con las algas invasoras, ¿no? En metodología, aquí realizó experimentos en campo, monitoreó el crecimiento excesivo de las algas marinas, el desarrollo de los corales, con y sin la presencia de un cangrejo. El área de estudio es la isla Yeti, cerca de Biao. Previamente uno de ellos y colocó un cangrejo en su grupo de corales, mientras que el resto pues, lo dejó sin cangrejo, es decir, tenía el testigo y el experimento, ¿no? Al concluir la fase del experimento, se quitaron todas las algas marinas de los corales, se secaron, se pesaron para medir el crecimiento y con el fin de determinar si la relación del coral y Oculina reducía la depredación
del cangrejito, bueno, enganchó cangrejos con acceso al coral y sin acceso al coral, es decir, en la colonia de coral hubo con cangrejo y sin cangrejo, ¿no? Después de 24 horas, con el fin de comprobar si los cangrejos seguían presentes. Resultados mostraron claramente una relación aquí mutualista, beneficiosa entre el coral y el cangrejo. Aquí el coral pues proporciona al cangrejo la comida, ¿no? El alga, por así decirlo, también el refugio. Y el cangrejo pues defiende al coral del crecimiento excesivo de las algas como competidor invasor, mejorando el desarrollo y la sobrevivencia de esta especie, ¿no? Ahorita regresamos a las gráficas. Concluye que entre esta especie de coral y la especie del cangrejo son los que pues mantienen esta comunidad bentónica, ¿no? En equilibrio, fomentando el desarrollo y la sobrevivencia tanto del hospedero, aquí pues no sería parásito, sería la especie que le beneficia, y se asegura la persistencia de toda la comunidad, ¿no? Por aquí mencionas, si no hay cangrejos, pues las algas que están dentro del coral crecen y bueno, ahogan al coral y lo matan, ¿no? Y aquí están el ejemplo de los resultados. Aquí el experimento sería sin cangrejos, y aquí con cangrejos, ¿no? Aquí la epibiota es el porcentaje de masa del coral, sin cangrejos, el porcentaje pues aumenta, ¿no? Aquí la biomasa sería de las algas, aquí creo que está evaluando, ¿no? Y con los cangrejos pues disminuye, ¿no? Ahora, el crecimiento del coral, porcentaje de cambio de masa por mes, sin cangrejo, pues es menor, y con los cangrejos aumenta, ¿no? Aquí quiere decir que se verifica este consumo del alga por parte del cangrejo. Ahora, en cuanto a mortalidad del coral, sin cangrejos, pues se ve una mortalidad del coral, y cuando hay cangrejos, pues aquí debe de haber algún error. Porque, a ver, se supone, si estamos pesando la biomasa del coral, se supondría que con los cangrejos sería mayor que los sin cangrejos, ¿no? Que les están quitando la biomasa de la Con esto, jóvenes, terminamos esto de la segunda unidad, y todo estas son neutras, las que se pueden estudiar en ecología de comunidad, de poblaciones. Bien, con esto terminamos la unidad 2 y vamos a pasar con la unidad 3, por favor. A ver, por aquí. Permítanme. Bien, la unidad 4 se refiere, jóvenes, a la ecología, que vamos a denominar cinecología con S. Cinecología, que se refiere a la ecología de comunidades. Ya pasamos del individuo, por ahí mencionamos en la unidad 2, el individuo toma importancia cuando es en conjunto y forma lo que llamamos las poblaciones. Bueno, ahora estas poblaciones van a tomar importancia cuando se estudian dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad vamos a ver lo que es diversidad, otra vez se consideran las interacciones. Una de ellas muy importante, la depredación, mutualismo en estas redes y cadenas tróficas, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este tema? Diversidad de especies, cómo medir la diversidad de especies de cualquier comunidad terrestre o acuática, ya sea de plantas, animales. Por aquí un término importante en una comunidad, la dominancia. ¿Qué especie es la que predomina en un lugar para decir que es la más dominante o la más importante?
especies clave, el ejemplo que vimos del coral. Sin el coral, pues todas esas 300 especies que cohabitan en ese nicho, pues no existirían si no existe el coral. Redes tróficas, importante, todo, pues tiene, el fin último es obtener energía, ¿no? A través de todas estas interacciones. Por aquí hace énfasis a grupos funcionales de especies, cómo se pueden dividir estas especies para estudiar una comunidad, por gremios también, a lo mejor por alguna función dentro de la comunidad, lo vamos a ver. Estructura de las comunidades, tanto comunidades terrestres acuáticas en forma vertical y en forma horizontal, cómo se definen esas estructuras. También aquí la zonación y la transición de una comunidad a otra, límites entre las sobre comunidad y las visiones de dos autores de cómo conciben este concepto de comunidad. Bien, vamos por aquí en la introducción, por aquí su compañera. Sí, Raimundo, perdón. Si está por ahí Zárate. Antonio Zárate Raimundo. Bueno, no está. Perfecto. Empezamos. Entonces déjenme otra vez compartir. A ver, chicos, vamos a ver. Para este tema, este capítulo que es Ecología de Comunidades, que es el capítulo 16, 17, 18, 19. Bueno, el 19 pues ya es la ecología del paisaje, pero del 16 al 18 pues es lo que llamamos ginecología. Como capítulo introductorio a esta sexta parte del libro, hace una reseña de toda esta parte. Encontraron, dice, un paisaje muy arbolado, al este, con una gran extensión de hierbas, flores silvestres, pastizales que se extendían hasta el oeste, y de hecho por aquí pues están los grandes bosques de caducifolias en esta parte. En la parte central pues son las grandes llanuras que se denominan en Estados Unidos los grandes pastizales, ¿no? Y de hecho pues aquí son los bosques caducifolios y aquí por las grandes llanuras eran tan vastas, pero dice ahora pues el cambio con esta transformación a la agricultura, y de hecho en esta parte central pues están las grandes franjas que les denominan la franja maicera, la franja algodonera, la franja de soya, ¿no? Donde aquí se produce la mayoría de estos cultivos, ¿no? Ahora solo queda el 1% de estas grandes praderas, producto de esta transformación a la agricultura extensiva. De cada de los sistemas de praderas en la región central de Estados Unidos, lo que es Illinois, Minnesota y Wisconsin, para reintroducir especies nativas en áreas degradadas. Estas acciones fueron pues, los primeros intentos para reconstruir o restaurar estas comunidades de praderas, ¿no? Aquí se cuestiona cómo se empieza a reconstruir o recuperar una comunidad ecológica. Puede una comunidad construirse simplemente juntando un conjunto de especies en el lugar.
Y bueno, dice los primeros intentos sobre recuperar estas áreas pues fracasaron debido a que pues la plantación de las especies nativas disponibles en forma de semilla pues eran en parcelas muy pequeñas y estaban rodeadas de grandes extensiones de cultivo. Crecieron las plantas, pero a no haber ese intercambio, sobre todo posiblemente de polinizadores, pues murieron, ¿no? Fracasaron estos intentos porque no se le dio importancia aquí al papel de las perturbaciones naturales y hace énfasis a los incendios. De hecho, los ecosistemas, por decir mediterráneos, los que tiene Estados Unidos en esta parte, que cada año se incendian, pues el fuego es un factor natural para renovar estos ecosistemas, ¿no? Y también los pastizales pues necesitan, las praderas, las sabanas necesitan incendios para que muchas especies rebroten, ¿no? Entonces ahí pues se ha suprimido esta frecuencia de incendios, ¿no? Entonces, en ausencia de incendio, las especies nativas fueron desplazadas por otras especies de parches adyacentes, ¿no? Las comunidades de las praderas se caracterizan por una diversidad de especies que difieren en tiempo, sobre todo de germinación, de crecimiento, reproducción. El resultado, pues, es un patrón variable de plantas a través del tiempo y que proveen recursos básicos para la fauna, ¿no? Por aquí, los intentos de restauración se caracterizaron por pequeñas parcelas o parches que tenían especies nativas con bajos tamaños de población, y por el otro lado pues se extinguían porque no había esa dispersión, ¿no?, entre un parche y otro. Las parcelas de las praderas nativas para la dispersión natural, todo vegetales como carecían de polinizador, ¿no? Entonces, aquí se le denominaría sus pequeños parches de hábitat. Se ha aprendido acerca de los primeros intentos de restaurar comunidades naturales. Por aquí hace el énfasis de pues, que durante 40 años de experimentación, el laboratorio Fermi del norte de Illinois, pues a través de estos 40 años de experimentar, han restaurado 1000 acres de praderas en Estados Unidos, ¿no? Los intentos de restauración o de recuperación de estas comunidades naturales pues dan dan lugar a innumerables preguntas sobre la estructura y la dinámica de una comunidad ecológica, ¿no?, que son el fundamento de este estudio de comunidades. Algunas de estas cuestiones pues son, por decir, qué controla o qué factor es el que determina la abundancia relativa de ciertas especies dentro de una comunidad, y también si todas las especies son igualmente importantes en el funcionamiento y mantenimiento de una comunidad, cómo interactúa cada especie o qué función tiene cada especie en una comunidad con relación a las demás, si estas interacciones restringen o aumentan la presencia de alguna especie, si cambian las comunidades a través del tiempo, también cómo influye el tamaño de una comunidad y el número de especies que puede mantener ese ambiente, y cómo interactúan ya en conjunto las comunidades en paisajes más grandes como lo vemos ahora, ¿no? Y todas estas preguntas, jóvenes, es el contenido de ecología de comunidades, ¿no? Y comunidad, entonces, lo vamos a definir como un conjunto de poblaciones de diferentes especies vegetales y animales que ocupan un área y están en un tiempo determinado, ¿no? A eso le vamos a llamar ya comunidad. Bueno, también ahora, como parte de ya la introducción del capítulo, pues vamos a definir comunidad. Ya mencioné grupos de especies. Ese grupo de especies pues no son más que las poblaciones en un área, en un tiempo determinado, interactúan
directa o indirectamente. También la comunidad es un concepto espacial, tiene una educación, el conjunto de especies que ocupan un lugar y poseen un límite definido, tiempo y espacio. Y entonces el término de comunidad sugiere una relación, una similitud entre miembros de su taxonomía, es decir, de sus adaptaciones, del agrupamiento, ¿no? El ejemplo que podemos aquí ver en ecosistemas áridos, pues tienen algo de similitud estas especies, ¿no? Al estar en este hábitat. En la respuesta al ambiente o la utilización de recursos, ¿no? En la unidad vamos a examinar las propiedades que definen, propiedades en cuanto a variables, qué variables podemos estudiar de una comunidad o qué variables definen la estructura de una comunidad. Y aquí quise poner esta imagen. Como forestales, pues casi no vemos estas comunidades, manglares un poco, pero pues a veces no sabemos que tenemos comunidades de palmares, por ahí en el transecto. Si ustedes, bueno, ahora si tienen el viaje a zonas áridas, por ahí por Zacatecas, ¿no? Son isotales, son bosques completos de isotales que pues no, muchas veces ni las conocemos. Chaparrales sí, acá en Baja California los tenemos, los copales, estas vegetaciones de humedales en Tabasco, humedales también los tulares, vegetación de petén que también tenemos acá, ¿no? Bosque mesófilo, pues ya pues, sí los conocemos, zonas áridas, pero muchos de estos diferentes tipos de vegetación que tenemos en México aún las desconocemos, ¿no? Es bien importante. Con el tema 1 es Marilú, si está por ahí. ¿Sí me escucha Marilú? Sí, buenos días, maestra. Me toca ella va a comentar. Sí, por favor. Listo, ya puede empezar usted. Sí, profesora, ahorita comparto. Por favor. ¿Ya se ve? Ya, adelante. Bueno, pues nos tocó el tema 16.1 a mi compañera Marilu y a mí, y es el número de especies y la abundancia relativa definen la diversidad. Así es cierto, Andrea. Marilu, así es. Sí. Adelante. Bueno, la estructura ecológica de una comunidad es la mezcla de especies que tanto en su número como en su abundancia relativa, pues que hay dentro de una comunidad. Y como dice aquí, la riqueza de especies es el recuento del número de especies que existen dentro de una comunidad. Pero pues no todas las especies son igual de abundantes dentro de una comunidad. En unas hay pues menos individuos y en otras hay más individuos. Bueno, la abundancia relativa es el porcentaje que aporta al total de los individuos de todas las especies que hay en la comunidad. Y pues esto se hace haciendo un conteo y pues unas muestras de todos los individuos de cada especie. Como se puede observar en esta comunidad, ahí pues se hizo un conteo de las especies que había y es de un estudio del monitoreo ecológico de carroñas e identificación de amenazas para el cóndor andino en la Reserva Biológica Antizanilla en Ecuador. Y pues se observa que la especie con mayor cantidad de individuos es el Palco Buenus carunculatus y pues el que tiene menor porcentaje del total es el Tremarctus ornatus y pues eso es la abundancia relativa
que es el porcentaje, pues, como ya les dije, que tiene cada especie del total. Así es. Bueno, en las siguientes tablas que vienen en el libro, se puede observar dos comunidades, no sé si ya se ve, Sí, ya se pero ve. bueno, en la primera se observan 24 especies, de las cuales cerca del 44% está conformados por la especie tulipero de Virginia, Ujú. pues con un porcentaje de 29,7, y el roble del 14,4, y pues eso es el 24% del total de esta comunidad arbórea. Bueno, en la segunda son 10 especies, una comunidad de 10 especies de árboles, las cuales pues igual el tulipero y el sazafrás conforman el 24% del total de la comunidad. O sea, son los individuos que más eh, pues individuos tienen de esa especie dentro del bosque, pues, de la comunidad. Sí. Y bueno, para poder mostrar las diferencias en los patrones de riqueza de especies y de abundancia relativa, se hace un gráfico que se llama diagrama rango abundancia, que es el que está en la esquina inferior. Ujú. Y, y en el eje de las X se pone las especies más abundantes, y en el eje de las Y el valor de la abundancia relativa. Y se forman, bueno, esos dos líneas, bueno, del gráfico, son pues la comunidad que les mostré anteriormente, y esta comunidad de la tabla de arriba. A ver, hay, chicos, muy importante este último gráfico. Si ustedes ya en un futuro van a hacer algún estudio de comunidad, pues tienen que presentar este rango de abundancia de especies y esquemáticamente se ve, a ver, no la quité, ¿qué especie es la más abundante? Por aquí, miren, la comunidad 1 es la que está en rayas cafés, y el 2, 4, pues es el número de la especie. Vemos la especie 1, la más abundante, le sigue la 2, y la menos abundante, por aquí dice la 24 y todas estas, ¿no? Aquí generalmente el eje X pues se transforma en logaritmo, pero ese equivale en porcentaje por aquí. Si vemos la comunidad 2, por decir el tulipero, que sería el primer punto anaranjado, es del 44,5, pues equivalente en número logarítmico sería ¿no? La especie 1, le sigue la especie 2 con 39 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muy importante este diagrama de rango abundancia porque nos permite ver, primero, qué ecosistema es el más diverso. Aquí podemos ver que de estas dos comunidades, el que tiene más especies es el café, y el que tiene menos especies es el naranja. Pero hay otro término que ahorita van a comentar sus compañeras que es muy importante, que se llama equitatividad. Adelante, Andrés. Y bueno, pues como ya lo mencionó la profesora, el diagrama se puede observar que ambas comunidades difieren en la riqueza de especies, y en la forma pues en que se distribuye cada especie. Y bueno, la primera comunidad, como ya lo mencionó la profesora, ha tenido mayor riqueza, y así como una distribución pues más equitativa. Y pues a esto se le denomina pues equitatividad de las especies. Y bueno, no, ay, ha cambiado, ¿verdad? ¿No? Ya. Bueno, es una imagen de insectos, en que en la primera imagen se observa riqueza de especies, pues ya que las mariposas naranja, pues hay más, entonces hay una riqueza de especies en el ejemplo A. Y en el ejemplo B hay una equitatividad de especies, en donde pues hay pues los mismos números de especies en la comunidad, y pues ahí hay una equitatividad de especies. Y bueno, pues va mi compañera Marilu con la otra parte del tema. Sí, espérame tantito. En este diagrama, joven, es importante. ¿Qué se busca en una comunidad que sea
ya en un estudio deje su diagrama, por favor. En un estudio de comunidades lo que se quiere es que sean equitativas, ¿no? En el ejemplo 1, no hay equitatividad, es rico en especies, tiene 3 especies. La comunidad 2, o el ejemplo B, tiene 2 especies, pero el número de individuos por especie es más equitativo. En la 2, ¿qué pasaría en la 1 si lo viéramos como árboles? A lo mejor la monarca es un pino, la libélula es otro pino y la otra es otro pino, ¿no? Aquí, cuando tenemos individuos, el ejemplo ahí, y hay comunidades donde podemos encontrar árboles de una sola especie, una especie y un solo individuo, ¿qué quiere decir? Primero, podríamos decir que es una especie introducida, que alguien la llevó y la plantó, entonces estas especies las vamos a denominar raras, ¿no? Entonces, ya como conclusión, lo que buscamos en una comunidad, ya sea de animales o vegetales, que sean equitativos. Bien. Sí, Marilu, adelante. Sí, ¿me escucha bien, maestra? Sí. Bueno. Bueno, aquí pues habla dice que aunque el gráfico que mostró mi compañera, que es el diagrama de rango abundancia, pues que sí ayuda pues para las diferencias de las comunidades, pero dice ay, perdón, que estos diagramas pues no cuantifican pues como las diferencias. Entonces dice que pues los ecólogos utilizan índices para obtener el número y la abundancia relativa de las especies que hay en una comunidad. Entonces aquí pues nos menciona primero pues bueno, solo habla del índice de Simpson, pero hay como tres tipos, tres usos que se le da. Entonces pues dice que este índice pues mide la probabilidad de que pues los individuos que seleccionemos de una muestra pues que pertenezcan pues a la misma especie. Y pues esa es la fórmula que puse ahí en la imagen, que pues es la suma de todas las especies y pues se divide el número total de especies, bueno, de individuos de las especies y bueno, se divide entre el número de determinada especie. Ajá, a ver, No, creo que lo leí al revés, ¿no? NI, número de determinada especie, tiene Número, espátula, entre el número de todos el número total, sí. y lo eleva al cuadrado. Muy bien. Y es, Bueno, a ver, ¿vieron antes? ¿sí? Sí, Marilu, adelante. Sí, le digo a la compañera si me puede cambiar la diapositiva. Bueno, dice que en este valor del índice de Simpson, pues que hay un rango bueno, este valor puede variar entre 0 y 1, que cuando hay pues menor diversidad es cuando el valor pues se va acercando a 1 o aumenta, y cuando la riqueza y la equitatividad pues es abundante, bueno, se incrementa, pues este valor pues se va acercando al 0. Entonces, pues como pues esta relación explica que pues a medida que va subiendo el valor, pues la diversidad pues va a ser menor. Entonces, pues se utiliza aquí el otro índice, que es el índice de la diversidad de Simpson, en donde pues la fórmula la que puse ahí, que es 1 menos D, y pues dice que aquí también el rango pues va de 0 a 1, pero nada más que aquí pues cuando el valor se incrementa, pues es porque también se incrementa la diversidad, o sea, es como lo contrario al índice que expliqué antes. Y pues este índice es el que representa pues ahora que los dos individuos que seleccionemos pues de la muestra que pertenezcan a diferentes especies. Y pues el otro índice que expliqué anteriormente pues era de que pertenecieran a la misma especie y ahora es a diferente especie. Esa es como la diferencia. Y le cambias, André, por favor. Bueno, este es el otro índice, que es el índice inverso de Simpson. En pues pues es nada más dividir pues 1 entre D, pues ahí nada más copié las formulitas y pues dice que este índice pues es el más utilizado y pues que se denomina índice de la diversidad de Simpson.
Aquí, maestra, no sé si hubo un error porque así se llamaba el índice anterior, entonces pues este es el inverso, no sé si... Sí, sí, es el mismo, nada más que al utilizarlo, ahorita explico al final. A ver, termine Ujú. usted. Sí. Entonces pues dice que el menor valor posible pues es el número uno y pues que esto representa que en una comunidad pues solo hay una especie. Y aquí, pues, mientras más va aumentando el valor, digamos, mientras más se acerca a uno o aumente, pues va a haber mayor diversidad. Entonces aquí, pues, lo que yo, bueno, me di cuenta es que en los tres índices, pues, es como que, pues, aparte de que cambie la fórmula, como que es diferente esto de que queremos, ¿Qué quieren pues, medir? ajá, y pues porque en uno, digamos que aumenta el valor y la diversidad disminuye y en otro pues aumentan los dos, entonces pues esa es como la diferencia y por eso nos dice pues es importante que sepamos pues como ¿Cuál de los que tres? cuál de los tres utilizar y pues también decía que creo que se me faltó de que el valor pues máximo es el número de especies que hay en las comunidades. El último, así es. Entonces, por ejemplo, habla de la tabla de la 16.2, que es la segunda que mostró mi compañera, que dice que había 10 especies. Entonces dice que pues el máximo valor posible de esa comunidad pues es 10. A ver, Y ese era todo nuestro. sí, a ver chicos, vamos a hacer esta práctica, jóvenes, para que, ¿por qué la quiero que la hagan ustedes? Porque me parece que el siguiente curso que llevan es biogeografía y el doctor siempre les deja un trabajo donde ustedes tienen que evaluar una comunidad vegetal y van a utilizar estos índices. Entonces, vamos a hacer esta práctica con lo que viene ahí en el libro y vamos a sacar estos índices. A ver, ¿cuándo se utiliza el índice de Simpson, el primero? El primero, donde tienen la sumatoria del número de individuos de una especie entre el número total de individuos que encontremos en el sitio y lo elevemos al cuadrado. Ahí les va a dar el máximo número 1, es decir, cuando nos dé 1, quiere decir que solamente una especie es la más dominante. Entonces, la primera fórmula nos va a servir para evaluar dominancia. ¿Qué especie es la más significativa o la que tiene más individuos en esa comunidad? La segunda, donde ponen índice de Simpson 1 menos D, es para propiamente evaluar la diversidad. ¿Qué tan diverso o qué tan rico en especies es una comunidad? Y este último, 1 sobre D, aparte de medir la diversidad, nos va a dar la equitatividad. Entonces, por ahí menciona, depende de lo que nosotros vayamos a evaluar en la comunidad, pues va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Pero de hecho, si ustedes utilizan este índice de Simpson al evaluar la comunidad, pues dirán, el índice de Simpson para la dominancia, ponen la fórmula es tanto y el número que les dé. Diversidad de Simpson es tanto, diversidad y equitatividad es tanto. De hecho, se exponen los tres en un estudio de comunidad, ¿no? Nada más especificar. Y bueno, hay muchos índices de diversidad. Este que estamos viendo, pues se llama índice de diversidad alfa, que solamente estamos evaluando las comunidades entre sitios, ¿no? Por ahí hay un libro, ustedes como forestales, pues ya si quieren les doy el autor, se llama Claudia Moreno, lo encuentran en la red, son métodos para medir diversidad. Ahí tiene ella 2 libros, un libro es para esto, todo índice de diversidad alfa, índices de diversidad beta, que en los siguientes temas vamos a ver ahorita en qué consisten, y el último que se evalúa en ecología del paisaje, que son los índices de diversidad gamma, que es importante con ustedes como forestales, dado que pues ya al final al ejercer ya como profesionistas, pues siempre vamos a dar a este trabajo que son inventarios, que son evaluaciones de comunidades, pues siempre en estos estudios les piden estos índices, entonces para que vayan conociendo los jóvenes. Entonces, este libro lo encuentran en la red, Claudia Moreno, Índices de Diversidad.
Métodos para medir la diversidad, y son 2 libros los que tienen. Y ahí, muy importante que lo tengan en su biblioteca digital como aporte ya en su vida profesional. Muy bien. Vamos con el 16.2. Gracias, chicas. César, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Permítame, le comparto mi imagen. No sé si ya se ve. Ya, adelante. Entonces, en este tema me toca exponer el 16.2, que es la supremacía numérica define la dominancia. Y es que la dominancia es una condición de control e influencia de una o pocas especies sobre la composición y forma de las comunidades. Si analizamos las comunidades que nos explicaban en la exposición las compañeras, vemos que pese a la amplia variabilidad que tenían ambas especies en las comunidades, tenían una característica en común. Bueno, las comunidades, y esta era que estas tenían una o pocas especies con altas densidades poblacionales. Y esto, como dijeron ellas muy bien, tenía que ver con la riqueza, tenían una amplia riqueza, pocas especies tenían una amplia riqueza en esas comunidades. Y esa riqueza se ve, repercute en la abundancia de individuos. Entonces, por lo tanto, cuando una o pocas especies dominan dentro de una comunidad, a eso le llamamos la dominancia. Pero para que esta dominancia se dé, bueno, numéricamente la podemos medir, como habían dicho, con el índice de Simpson. De hecho, una variante de las que mencionaron es esta que tenemos en pantalla, que es precisamente para ver qué tanta presencia de una especie hay, qué tanta probabilidad hay de que tú encuentres una especie al azar. Y a medida que tu valor se acercase a 1, es que la dominancia es más entera. Bueno, entonces el libro menciona que dominancia es lo opuesto a diversidad, precisamente porque es como si fuera un monopolio en cuestión de especies. Y bueno, les presento en la imagen que está en el centro, una imagen así como de estratos, porque la dominancia es una condición no es, que en las comunidades se evalúa, pero no para toda la comunidad, sino para cada grupo funcional o taxonómico que se está analizando. Porque, por ejemplo, en un bosque podemos tener, como ya todos sabemos, el estrato arbustivo, herbáceo y el arbóreo. Claro que el más importante por la influencia en las condiciones climáticas en el ecosistema va a ser el arbóreo, ¿no? Y este va a estar dominado tal vez por pinos. Pero si analizamos el estrato herbáceo, vamos a encontrar que la especie más frecuente, la que tiene una mayor influencia, la que tiene la dominancia va a ser algún pasto y y en el arbustivo otro. Y si en cambio nos vamos en el mismo ecosistema, en la misma comunidad, pero nos vamos a analizar los animales, también podemos encontrar que en cuestión de mastofauna, mamíferos, tenemos la dominancia de alguna especie como una musaraña o alguna rata, ¿no? Entonces, hablábamos en cuestiones numéricas, ¿no? De abundancia. Pero hay veces en las que, como les decía, esa cuestión de la dominancia tiene que ver más con la, con la importancia, por ejemplo, con el número de biomasa. Ya lo mencionábamos ¿Sí? con los árboles. Los árboles concentran una biomasa mucho mayor que todos los demás, que todos los... Eso de importancia. Por ahí también lo vamos a hacer. Calidad de red insuficiente. El sonido es malo. ¿No puedes? ¿Mande? Sí, es que se bajó aquí el acceso de internet y ya no le escuché lo último. A ver, perdón. Bueno, decíamos que la dominancia tiene que ver también con la suma de varias condiciones, porque, por ejemplo, en la cuestión de los bosques, tiene que ver mucho con la biomasa, con la suma de biomasa, y eso tiene que ver en la importancia que tiene cada especie, la representación que tiene a nivel de comunidad. Y esta condición también la adquieren a expensas de otras especies, y eso es por la competencia, también lo decíamos, porque
pues alguna especie tiene que ceder para que otra obtenga todos los recursos, por ejemplo, de luz, y lo vemos muy claramente en las selvas, donde las especies dominantes son varias y son árboles, pero todo el estrato arbustivo es casi inexistente por la falta de luz. Entonces ahí vemos una dominancia muy clara a expensa de otras especies. Y en el libro por último, nos muestra un ejemplo muy claro, que es acerca del castaño americano, que por la presencia de una plaga fueron diezmadas sus comunidades. Y entonces, por un proceso de resiliencia, otras especies como los robles y tulíperos, algo así. Bueno, varias especies reemplazaron su anterior espacio y ahora esa dominancia está repartida entre todas esas especies y ya no sobre una sola. Entonces, son un conjunto de condiciones las que determinan esto, que ya se verán ya se estudiarán más adelante. Muy bien, mire, tocó varios puntos. Primero, la importancia de una especie, jóvenes. En estudios de ecología de comunidades, pues se saca ese valor de importancia, y ese de valor de importancia, pues en suma es qué especie es la más dominante en esa comunidad, ¿no? Otro factor, no nada más la dominancia la vamos a medir en términos del número de individuos que tiene una especie, ¿no? Por ahí, para sacar esa dominancia y sacar ese valor de importancia, pues se utiliza, aparte del número de individuos, se utiliza nosotros como forestales el diámetro normal, esa variable. Podemos utilizar el área de copa, que lo obtenemos con los dos diámetros de la copa, ¿no? Entonces, esas dos variables también nos pueden dar este valor de importancia, y ese valor de importancia se traduce en esta dominancia de especies. Muy bien, joven, muy bien explicado. Tiene usted madera para el profesor. César. Muy bien. A ver, 16. Cordero Flores. Sí, profe. Adelante, por favor. Para compartir. Bueno, pues me tocó el 16.3, que son las especies clave influyen en la estructura de la comunidad de manera no proporcional a su cantidad. En ese tema, pues nos menciona que la dominancia, así como lo mencionó el compañero, pues se basa en la supremacía numérica. Sin embargo, pues también las especies menos abundantes tienen una función importante dentro de las comunidades. Y pues estas especies que tienen un efecto desproporcionado en la comunidad en relación a su abundancia se les conoce como especies clave, y pues tienen una función importante dentro de estas comunidades, ya que pueden crear o modificar hábitats o influir en las interacciones entre otras especies. Estas especies funcionan de manera pues única y significativa a través de sus actividades, y pues su eliminación puede afectar en la estructura de la comunidad, y esto puede dar como resultado pues una pérdida en la diversidad. Se menciona un ejemplo de una especie clave en la creación de hábitat, que es el coral Oculina rúscula, que como ya lo mencionó la profesora, pues es una especie de coral que se encuentra desde la costa este de Estados Unidos hasta el norte de las costas de Carolina del Norte. Esta especie es el único coral de esa región que posee una estructura ramificada, y pues esto es beneficioso, ya que pues permite que sea como pues el hogar de más de 300 especies de invertebrados y que viven en sus ramificaciones y también pues dentro del coral. También pues se menciona que una especie clave que modifica el hábitat pues podría ser los herbívoros, que, bueno, modifican su hábitat por actividades tróficas, como es el ejemplo del elefante africano, el cual se alimenta de plantas leñosas y para alimentarse pues arranca de raíz los árboles o arbustos y los destruye. Y pues por eso es que se les conoce así como consumidores destructivos, pero pues a su vez esto es beneficioso para el crecimiento y producción de hierbas, que pues también benefician a otros herbívoros que se alimentan de ellas. Y pues por último,
se menciona que entre las especies clave que influyen entre las interacciones con otras especies, se pueden encontrar los depredadores que funcionan como especie clave dentro de las comunidades, y se da un ejemplo de las nutrias marinas en Hydra lutris, que son depredadores clave en los lechos de sargazos de las aguas costeras del noreste del Pacífico, y pues su alimento de estas nutrias son los erizos de mar, y estos se alimentan de sargazos. Y pues se dice que si estas especies de nutrias decrecieran, la población de nutrias decreciera, la población de erizos incrementaría, y habría pues un sobrepastoreo en los lechos de sargazos, y también pues repercutiría en la pérdida de hábitat de otras especies que habitan en las comunidades de sargazos. Y pues como conclusión, se dice que las especies clave pues afectan a muchos otros organismos en un ecosistema y ayudan a determinar los tipos y números de otras especies dentro de la comunidad. Me parece que eso es todo. Muy bien, Rosario, también madera para maestro. Muy bien explicado, Rosario. Importante entonces las especies clave, incluso por ahí se menciona especies clave, todos los depredadores mayores son especies clave también. Muy bien, gracias, muy bien. También esto, jóvenes, es otro motivo de estudio en una comunidad. ¿Qué especies son las clave para que persista esa comunidad? Bien, vamos con el 16.4, redes tróficas. Por ahí, Daniela, por favor, si está. Sí, Rosa, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno, buenos días. En el tema 16.4 se habla de las redes tróficas y, bueno, las interacciones que se crean entre las especies. Este tema es muy importante porque nos permite entender que, bueno, estas relaciones se han identificado como cadenas tróficas, y que las cadenas tróficas pueden ser lineales o pueden ser, lineales o simples, o pueden ser un poquito más complejas. Bueno, aquí les puse dos diagramas que son los mismos que aparecen en el libro, y bueno, ejemplifican la cadena que hay y que relaciona una especie a otra o una comunidad a otra. Y las flechas o las líneas que relacionan a las especies se les conoce como conexiones. Bueno, para que las relaciones tróficas o las cadenas tróficas se lleven a cabo, requieren haber tres tipos de especies, que son las especies basales, las especies intermediarias y las especies superiores. Ahorita las voy a explicar con un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de cadena trófica, y es que el pasto es la basal. Bueno, se podría decir que el pasto es la basal, el conejo y la serpiente son las intermediarias, y el águila es la superior, porque los superiores son los depredadores. Y bueno, por eso puse, porque el conejo se come el pasto, la víbora se puede comer al conejo y el águila se puede comer a la víbora. Y difícilmente hay un depredador para el águila. Bueno, este era un ejemplo lineal, y este era uno que les decía que era más complejo. En este, bueno, es porque hay interacción entre varias especies y hay modificaciones entre ellas. Por ejemplo, aquí puse pasto y alfalfa, ¿no? Y el pasto y la alfalfa pueden comerse por el conejo, por el grillo y por la vaca, pero, y por el mapache, ¿no? Pero el mapache sí se puede alimentar de especies como el conejo. Bueno, en realidad son roedores más pequeños, pero era para tomar la imagen. Y el coyote se puede alimentar del mapache. Y, por ejemplo, la persona se puede alimentar de la vaca, pero también se puede alimentar del conejo y del grillo. Aquí me faltan las flechitas. Del conejo y del grillo. Y el coyote se puede alimentar de la persona. Pero, hay, bueno, la flecha que se explica aquí, que es la de la P, hace referencia al depredador. La C hace referencia a los omnívoros.
Las H's hacen referencia a los herbívoros y las A's hacen referencia a las plantas o vegetales. Pero en la P hay una flecha que es como circular. Esta significa que se pueden comer entre ellos mismos, o sea que hay canibalismo, y esto se debe a que como son los mismos depredadores, y si no encuentran presas, pues ellos mismos empiezan a comer. Y bueno, de esto iba el tema, explicar la importancia de las relaciones tróficas pues en la ecología y en nuestros ecosistemas, y la manera en que estas funcionaban. Y eso sería Está todo. bien explicado este diagrama de las especies autótrofas, heterótrofas, los depredadores y los últimos depredadores. A ver, el mapache no come conejos, por ahí investigué. Bueno, por cuestiones de ejemplo y siguiendo la relación trófica, pero no. Otro ejemplo, pues sí nos comemos a las vacas, los conejos, incluso por ahí también nos comemos los chapulines, ¿no? Pero los coyotes no comen las personas. Bueno, es que yo dije, o sea, no se me ocurría como un ejemplo que se comiera a la persona. Y dije, pues si uno anda en el cerro o en el monte y un coyote hambriento, pues a lo mejor y sí. Es muy difícil, estos animalitos generalmente salen de noche y no te atacarían, sí, pero no así como que sea la comida del ser humano, ¿no? Sí, profe, está bien, perdón. Los mapaches sí comen insectos, ¿no? Igual el mapache creo que podría ser como un tlacuache. Es que no había tantas imágenes que se me vieran. Pero los que se comen las gallinas y así. Sí, sí. No, los mapaches comen anfibios, ranas, huevos, son omnívoros, pero recuerdo por ahí que haga un evento de que se coman las gallinas. Los cacomixles sí, eso sí, 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 los zorros incluso comen aves, pero bueno, quizá los ejemplos, Daniela, pero está muy bien explicado que es muy importante, esta es como la ejemplificación de una red trófica, ¿no? De las especies glaciales, las intermedias y las superiores. Muy bien. Y aquí, por aquí menciona, ¿no? El ejemplo que usted decía y que correspondería al omnívoro, pues es el mapache, ¿no? El C1. Bien. Gracias, Daniela. Vamos con, creo que ya 16:05 ya para, está cortito, da tiempo, 7 minutos por ahí, a ver si se encuentra. Eric. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. En el 16.5 que dice las especies dentro de una comunidad pueden clasificarse en grupos funcionales, como lo mencionó la compañera Daniela en el 16.4, una clasificación de grupo funcional pues, son son los grupos tróficos. Pero también hay otro enfoque que dentro de los grupos tróficos se pueden subdividir en gremios. ¿Qué es Un gremio es un grupo de especies que explotan un mismo recurso de manera similar. Por ejemplo, los colibríes y otras aves que se alimentan de néctar, formarían un gremio. Al igual que las aves que se alimentan de frutas y de semillas, formarían otro gremio por la similitud que tienen en su alimentación. Sí.
A ver, Eric, ¿cómo se llaman los que se alimentan de néctar, los que se alimentan de frutos, los que se alimentan de semillas, los que se alimentan de insectos? Eh, Esos, los insectos son insectívoros. ajá, Los que se alimentan de frutas son fructíferos. fructívoros, Perdón, fructívoros. Eh, de néctar. Ay, se me olvidó el nombre del néctar, profesora. Ah, Ayúdenle por ahí a su compañero. nec, nec- Sí, por ahí va. Nec. Agrégale son el boro, nectívoros, ¿no? nectívoro. Y los que Nectívoro. semillas. Sí, acuerde. Granívoros. Sí, granívoros, sí. Bueno, sí. Granívoros, nectívoros, insectívoros y fructívoros. Ajá. Frugívoros. Ok, bueno, No. dentro de una comunidad se puede conformar por varios gremios y estos gremios tienen una interacción, este, por ejemplo, atrayendo polinizadores o la detección de depredadores, como es un caso de los antílopes y, y las cebras. En los últimos años los ecólogos han expandido el concepto de gremios para desarrollar un enfoque más amplio en la clasificación de especies basados en la función, más que en la taxonomía. Ajá. Por ejemplo, un tipo funcional se define, bueno, el término tipo de funcional se define como un grupo de especies que se basa en la respuesta común al entorno, las características de su ciclo vital o el rol que presentan dentro de la comunidad. Por ejemplo, en las plantas C3, C4 y K, este, se basa por su ruta fotosintética, que en esto es la habilidad que presentan para realizar la fotosíntesis y crecer en ambientes a diferentes temperaturas y condiciones de humedad. ¿Y la Por otra? ejemplo, también en los ecólogos que se centran en el estudio de las plantas pueden clasificar a las plantas en tolerantes a la sombra o intolerantes. Esto Bien. por la morfología y la fisiología que presentan pues los dos tipos de plantas. Ujú. Por Este, ¿Yo decía algo, profe? sí, ya la última. Bueno, pues ya para concluir este pequeño tema, Ujú. la organización y la clasificación de especies en gremios y de su uso y el uso de tipos funcionales permite a los ecólogos simplificar la estructura de las comunidades en unidades más pequeñas y manejables para su estudio y comprender su organización y todas sus interacciones que presentan. Así es. A ver, ya para un minuto, faltó ahí. Por el esfuerzo reproductivo, por ahí hablan las especies heteróparas y Sí. simétricas dentro del tipo funcional. Recuerdan, heteróparas, varios eventos en su reproducción y semélparas, solamente un evento reproductivo. Bien, entonces aquí la importancia, como dijo su compañero, es ya en un estudio de comunidad, pues podemos hacer estas clasificaciones por tipo funcionales.
Bien, jóvenes. Terminó la clase. Voy a dejar de grabar. Nos vemos, por favor, el próximo viernes. Pues vamos a terminar el tema, si es posible empezar el otro también. Entonces prepare el siguiente tema, que es el 17, quinto 1, lo que se pueda, por favor. Y nos vemos, jóvenes, que tengan buen día. Gracias.